Muy buenos días. Reciban la más cordial bienvenida a todas y todos, tanto la audiencia que nos acompaña presencialmente, así como quienes están conectados en lo que se ha dado por llamar presencialidad remota, conectados al canal de YouTube. En primer lugar, bueno, saludos y bienvenida igualmente del ministro del Poder Popular para la Educación Universitaria, Ricardo Sánchez, así como del presidente del SIN, el politólogo Domingo Medina Gutiérrez. El día de hoy vamos a contar con la presencia de Eduardo Medina Rubio, quien abordará el análisis geopolítico de las elecciones yanquis en el marco de la Cátedra Libre, Geopolítica e Integración. En breve voy a dar lectura a una síntesis curricular de nuestro ponente del día de hoy, Eduardo Medina Rubio, nacido en el estado de Aragua, es sociólogo, egresado de la Universidad Central de Venezuela, magíster en Desarrollo Social de la Universidad de Reading, Inglaterra, en el año 78, profesor asociado de la Universidad Central de Venezuela, profesor invitado en la Universidad de Posgrado Gabriel René Moreno en Bolivia, en la Universidad de Estocolmo, Suecia, y en la de Salamanca, España. Fue coordinador de la Maestría en Educación Superior de la Facultad de Humanidades de la Universidad Central de Venezuela. Igualmente, Eduardo es autor de ensayos sobre su especialidad y de artículos de prensa sobre temas de sociopolítica, educación, agresiones imperialistas y derechos humanos. Ha escrito con otros investigadores temáticas como Una propuesta alternativa, la UCB al país, del año 95, Aportes a la educación superior comparada, de la UCB también en el año 98, La educación superior en Venezuela, UNESCO y ESAL, Caracas 2003. Igualmente fue ganador del segundo concurso anual de cuento breve y poesía de la Librería Mediática en el año 2005. También Eduardo, con esa vena sensible que tiene, es autor de libros de poesía, entre ellos Enardecida Voz, que germina en la memoria, publicado por la Presidencia de la República en Caracas 2011, Densa Marea que desde el sur brama, del Fondo Editorial Trópico, Caracas 2012, Tramas de Alba Inquieta, del Fondo Editorial Trópicos, del 2012 igualmente, Arenales de uno a otro sol, relatos y poemas, del Fondo Editorial Trópicos, Caracas 2015, La Savia del Baobab, Fondo Editorial Trópico del 2016, Derechos y Luchas, Editorial Trinchera del 2022, su última publicación. Igualmente, Eduardo se ha desempeñado como embajador de la República Bolivariana de Venezuela en la República de Gambia y en la República de Cabo Verde. Realizó labores diplomáticas en Etiopía, de la Unión Africana. Igualmente, y antes de darle la palabra a Eduardo,
Quiero recordarles que finalizada la conferencia, entramos en un ciclo de preguntas y respuestas, las cuales deben ser pasadas por escrito. Nuestros compañeros del SIN que laboran en la institución están a cargo de pasar esa hojita para que a bien ustedes tengan y formulen sus inquietudes, sus reflexiones o preguntas. Igualmente, recordar la lectura de la columna del SIN que hoy se publica en el diario Correo del Orinoco. Y queremos invitarlos también a que visiten la página del blog del SIN, donde aparecen, además de esas columnas que aparecen en el Correo del Orinoco, otros artículos de colaboradores, investigadores cercanos al Centro Internacional Miranda. Igualmente queremos hacer llegar una declaración de solidaridad con el pueblo de la República Hermana, la República de Cuba, quien, si bien en ponencia, en conferencia anterior, estaba viviendo una situación crítica con los embates del ciclón y la baja de energía eléctrica producto de ese voraz bloqueo del cual padecen hace ya 62 años, ahora viene y se le presentan dos movimientos sísmicos que a bien y hasta el momento no han dejado pérdidas sino materiales. Siempre resaltando que en Cuba lo primero es la vida, lo primero que se salva es la vida. Y en ese sentido nos sentimos unidos y hermanados y solidarios por los duros momentos que han transitado y que están transitando. Sin más, por los momentos, vamos a darle la palabra a nuestro ponente, Eduardo Medina Rubio. Gracias, compañera Yasmina. Un saludo muy especial para todos los presentes. Mi saludo también particular a los compañeros cubanos que nos acompañan en la mañana de hoy. Transmitirle también nuestra preocupación y deseos de pronta recuperación para el país. En la mañana de hoy vamos a tratar un poco lo que han sido estos resultados electorales, aunque el título de la conferencia suena un poco pomposo porque se habla de un análisis geopolítico. Desde luego estamos conscientes, se harán muchas incidencias que tienen que ver desde el punto de vista teórico, desde luego con la geopolítica, pero no se trata de un análisis inextenso, sino sobre todo recogiendo las informaciones últimas e integrándolas en un intento, digamos, de síntesis geopolítica que nos puede permitir comprender un poco mejor la situación actual y hacia el futuro. Sin más preámbulos, yo preparé unas notas y desde luego esas notas permiten la interrupción periódica para comentar algunos de los puntos que se tocan allí. Por eso deseo la máxima atención, porque se trata de una lectura comentada. Un análisis geopolítico de las elecciones de los Estados Unidos en este momento nos conducen a considerarlo bajo la óptica de un contexto que incluye variados campos de las contiendas donde necesariamente debemos reflejar aspectos económicos, desde luego sociales, ideológicos y hasta tecnológicos, si se quiere. Estas elecciones produjeron, bajo la persistencia de criminales políticas del imperialismo, con lo cual se puede entender que los cambios que observaremos derivados del proceso electoral serán en realidad cambios transitorios, como todos los procesos electorales. Cambios de nuevos personajes que se instalarán, desde luego, ya lo están haciendo, ya lo están planificando. Se instalará un centro de poder como
como lo es, la Casa Blanca se instalará allí, pero siempre con un real poder por detrás, que es el llamado gobierno permanente de los Estados Unidos. Un gobierno consolidado desde finales de la Segunda Guerra Mundial, esa Segunda Guerra llamada mundial. Un gobierno permanente que se ha desarrollado e impuesto con fuerza, con mucha fuerza y casi total independencia respecto a los cambios relativos y reemplazos que marcan y caracterizan todo proceso electoral. Esto es lo primero que quería decir que debemos tener en cuenta. Los procesos electorales están mediados, efectivamente, y en Estados Unidos con mayor razón, por un poder más allá de los resultados electorales. Se trata, en definitiva, de entender que tras ese tinglado electoral se mueve una estructura de poder, un gobierno desde las sombras que neutraliza la llamada voluntad popular. Un gobierno real que oculta muy bien su trabajo, su existencia, pero que desarrolla a partir de estructuras organizacionales, agentes que mueven redes mediacionales, aparatos y mandos que establecen y dictan las directivas fundamentales, los criterios y orientaciones de política que deben regir tanto dentro como fuera de los Estados Unidos. En los años 60 circuló un libro de un escritor argentino, muchos de los que están aquí seguramente tuvieron oportunidad de hojear ese trabajo. Yo lo conservo todavía. Un libro que se llama El gobierno invisible, que fue escrito por un argentino llamado Gregorio Seltzer. Gregorio Seltzer centra su análisis en ese momento, porque murió creo que hace unos 4 o 5 años. Centra su análisis en los trabajos de la CIA particularmente, pero también de otras agencias gubernamentales, ¿no? A través de los métodos elaborados por la contrainsurrección militar imperialista. Ese libro circuló en nuestras universidades, yo diría que profusamente, y abordó parte importante de la estructura que estamos comentando. Por eso lo menciono. Por otra parte, cuando nos referimos a una estructura de poderes fácticos, de poderes permanentes, es necesario aludir a lo que el presidente Dwight Eisenhower llamó el complejo militar industrial. No lo podemos perder de vista porque, por supuesto, ese es un complejo que continúa, sigue muy activo en los Estados Unidos. Es, a mi modo de ver, un pilar muy fundamental que se refleja muy bien en todo lo que acontece en este momento en relación a Ucrania y en relación a Israel. Es decir, la garantía de la provisión de recursos, tanto para Ucrania como para Israel, está en ese complejo militar industrial. Sin embargo, no nos vamos a detener mucho en este aspecto, aunque forma parte, desde luego, de lo que es la estructura social, política y militar de los Estados Unidos. Lo que nos ocupa hoy son las elecciones que acaban de ocurrir en los Estados Unidos. Unas elecciones que se producen en un tiempo histórico que para los gringos está marcada por una geopolítica que destaca la llamada contienda del G2. Por eso el título de esta charla, ¿no? El G2 está presente. No confundirlo con el G2 cubano, que es una agrupación precisamente que se dedica a otra cosa. El llamado G2, o más específicamente el grupo de los dos, es una alusión a una agrupación informal e hipotética, esto es muy importante, que se refiere a Estados Unidos y China. Originalmente ese grupo con ese nombre fue concebido por Fred Bernstein, un economista norteamericano, empresario y asesor de política, nacido en Brooklyn, y que, bueno, es lo que llama, esta agrupación es lo que se llama un think tank, realmente, un grupo de pensadores que elaboran, por supuesto, teoría y consideraciones teóricas en general alrededor del acontecer político, económico de los Estados Unidos. La sugerencia de mantener ese grupo, según ciertos círculos políticos estadounidenses,
fue para crear una relación bilateral, decían ellos, en forma de un eventual G2, por eso hablamos del grupo G2, donde estarían presentes los gobiernos de China y de Estados Unidos. Una presencia para trabajar juntos en la búsqueda de soluciones a algunos de los problemas que se consideran globales. Desde luego, después de todo lo que ha acontecido últimamente, después de la lluvia de sanciones sobre China particularmente, pero sobre todo nuestros países, ¿no? Venezuela está precisamente entre el grupo de los que más ha recibido sanciones. Sin hablar, por supuesto, de las miles de sanciones sobre sobre Rusia, y sobre la misma China. Agregadas a estas restricciones severas de importaciones, sí, severas importaciones desde ese país hacia los Estados Unidos. Ese es un agregado importante. Es fácil entender que tales sugerencias de una agrupación que uniera, aunque sea informalmente, quedó solo en el campo hipotético, por eso mencionaba la hipótesis. Las elecciones presidenciales de Estados Unidos de 2024, celebradas el martes 5 de noviembre, fueron las 60º elecciones presidenciales. Como se sabe, la fórmula del Partido Republicano liderado por Donald Trump y James Vance le ganó en el colegio electoral a la fórmula del Partido Demócrata liderado por Kamala Harris y Tim Wolf. Con una población de 346.054.448 habitantes y registrados 258.327.312, la participación fue de 148.429.206 votos válidos, es decir, el 57.5% de la población. En esta votación, Donald Trump obtuvo 75.120.996 votos. Esto equivale en votos electorales a 312 votos, equivalente al 50.41%. Y Kamala Harris obtuvo 71.824.180 votos, que en votos electorales equivale a 226, equivalente a 47.99% de la votación. Como ustedes saben, estas elecciones presidenciales coincidieron con las elecciones al Senado de los Estados Unidos para el año 2024, en las que se eligieron a 33 senadores, y con las elecciones a la Cámara de Representantes de los Estados Unidos de 2024, en las que se eligió la totalidad de la Cámara de Representantes. En las tres elecciones se reflejó el aumento de votos hacia el Partido Republicano de Donald Trump, logrando este partido el control de ambas cámaras, además de la presidencia. Se puede decir que estas elecciones se desarrollaron y se proyectan hacia el futuro en sus resultados en un panorama político y económico bastante complejo. Según los últimos resultados del censo de población de los Estados Unidos, el total de habitantes se ubica en 346.053.000 habitantes. De ellos, un 8% es población desocupada. Pero si consideramos realmente la población económicamente activa, que es lo que los demógrafos recogen con más importancia, ese porcentaje entonces, me refiero a la población desocupada, se eleva a 33.5%, según datos económicos del Departamento del Trabajo, en septiembre del 2024, o sea, hace apenas 2 meses. Esa tasa de desempleo se distribuye entre los principales grupos de trabajadores de la siguiente manera: los adolescentes que trabajan, 14.3% de desocupados, es la tasa más alta. Hombres adultos, 3.7%. Mujeres adultas, 3.6%. Blancos, 3.6%. Negros, 5.7%. Cada punto aquí, ya ustedes saben que estamos hablando de millones, ¿no? Y asiáticos,
4.1%, hispanos 5.1%. Según los datos aportados por la empresa Best Broker, en lo que va de 2024 fueron despedidos 120.283 trabajadores, sobre todo del sector de empresas tecnológicas. Durante la administración del presidente Biden, la inflación aumentó notablemente, alcanzando un máximo de 9.8% durante 2022 y 2023. Trump ha dicho antes, que mucho antes de su elección, que Estados Unidos había experimentado la peor inflación que jamás haya tenido. La inflación estuvo por última vez por encima del 9% en 1981 y fue mucho más alta que en varios otros puntos de la historia de los Estados Unidos. Dice Trump que la inflación, aunque ha caído en los últimos meses, sigue siendo más alta que cuando Trump terminó su mandato. El Producto Interno Bruto, según la Oficina de Análisis Económico de Estados Unidos, durante la pandemia de COVID, tuvo una caída. Se debió, por supuesto, al cierre de comercios y al cierre de empresas. Después de la pandemia, la economía se recuperó bajo la presidencia de Trump, lo que continuó bajo la gestión de Biden, siendo del 2.2%. Estados Unidos generó la recuperación post-pandemia más fuerte del grupo de los 7. El grupo de los 7 está compuesto por Canadá, Francia, Alemania, Italia, Japón, Reino Unido y los Estados Unidos, por supuesto. Entonces, la recuperación fue en Estados Unidos la más rápida de los países componentes de ese grupo de los 7, el G7. En el periodo de enero 2017 a 2021, el promedio fue de 2.3%, luego de la desaceleración y recuperación de la economía como resultado de la pandemia del COVID. Bajo la administración de Biden, esa cifra se mantuvo en 2.2%. Hasta ahí el tema numérico. Vamos a tratar un poco sobre la violencia política, que es un tema que recorre permanentemente a la sociedad norteamericana, que está presente en esa sociedad. Este es un capítulo intenso y reiterado en ese país. Desde luego, la intensa e interminable violencia, que incluso la podemos percibir a diario para los que vemos televisión. Hay muchas series televisivas que plantean lo que es real, no lo plantean críticamente, lo plantean simplemente porque es parte de la vida. Y los guiones que se producen, desde luego, tienen que tomar parte de la vida. Se fundamenta en ese fenómeno que ya es consustancial a la sociedad estadounidense. Con todo y que entendemos, insisto, que tales mensajes se transmiten ya bien filtrados y barnizados. La interminable violencia en Estados Unidos involucra a la política electoral, desde luego, con 2 intentos de asesinato contra el expresidente y candidato, hoy presidente de nuevo, republicano, Donald Trump. Uno de esos intentos fue frustrado por el Servicio de Inteligencia norteamericano. Se dio el 15 de septiembre en Palm Beach, en Florida. El otro, tal vez más recordado por todos, se produjo el 13 de julio último, en un meeting en Butler, en Pensilvania, donde un hombre abrió fuego contra el escenario donde Trump daba un discurso y lo hirió en la oreja. Ustedes vieron a Trump quejándose de la oreja derecha en televisión. Murió allí un asistente al evento, ¿no? En realidad, el historial de agresiones y amenazas, de tiroteos, etcétera, que ocupan un destacado punto en la historia de los Estados Unidos. Solo en el año 2024, oigan este dato, el año que corremos actualmente, y falta solo algo más de un mes y medio para que concluya, la policía del Capitolio norteamericano reportó más de 8,000 amenazas contra miembros del Congreso de los Estados Unidos. El servicio de alguaciles, por su parte, y en el mismo año 2024,
recibió 457 informes de amenazas serias contra jueces federales. Díganme si esto es un clima de violencia realmente. Ese clima de violencia afecta a todos los niveles del gobierno, que incluye a candidatos presidenciales y a magistrados. Esta es una cita de Nodal, lo que les estoy diciendo. Estos números corresponden a un trabajo de Nodal. Abraham Lincoln fue el primer presidente estadounidense asesinado el 14 de abril de 1865. El segundo fue James Garfield, el 2 de julio de 1881. El tercero fue William McKinley, el 6 de septiembre de 1901. Y el cuarto, conocido por todos, John Fitzgerald Kennedy, el 22 de noviembre de 1963. Pero han sido muchos los atentados y muchos los sobrevivientes, desde luego. Uno de ellos, Theodore Roosevelt, que sobrevivió a un disparo en el pecho el 5 de septiembre de 1975. Gerald Ford fue atacado pero el arma se encasquilló, no disparó. Varias semanas después fue víctima de otro atentado con arma de fuego en San Francisco. Ronald Reagan resultó herido como consecuencia de un ataque armado en marzo de 1981. Una granada de mano fue arrojada contra George W. Bush en el año 2005. Y además recuerden aquel hecho de los zapatos, el zapatazo que le mandaron en un meeting que estaba dando, creo que en Irak. Hubo un asistente al meeting que le mandó un zapatazo que el hombre en buenas condiciones físicas y con buena vista eludió, afortunadamente para él. Bueno, igual ha ocurrido con varios candidatos presidenciales, George Kennedy, George Wallace, etcétera. Pero el tema general no solo es para presidentes y magistrados, es común y corriente los atentados a gente prominente del gobierno de los Estados Unidos. El noticiero de anteayer, el 11 de noviembre, anteayer, hace 3 días, de este año, reportó que en lo que va de año, del año 2024, se han producido 456 tiroteos masivos con saldo de muertos y heridos. Sin duda, estamos conversando sobre una ciudad que es verdaderamente violenta, pero además está armada. Porque ustedes saben que es fácil realmente comprar un arma en los Estados Unidos, supermercado, en una tienda de licores, no hay ningún problema. Pero es que no puede ser extraño para nadie en su sano juicio cuando el dossier nodal del segundo semestre de 2024 reporta amenazas inscritas en la contienda electoral. Se contabilizan 1.430 grupos extremistas de odio, de los cuales al menos 92 grupos son una suerte de milicias armadas y 488 grupos extremistas contra el gobierno. Estamos hablando de gente de derecha y de extrema derecha. Las bandas armadas denominadas Proud Boys, Oath Keepers y Three Percenters han jugado un papel de primer orden en los disturbios y en la movilización política desde el año 2020. Se le plantea a uno, de pronto, ¿habrá alguna relación de esto con los llamados comanditos, ¿no? Por lo menos en la forma o en el intento de la imitación del papel de los grupos de extrema derecha. Otro grupo con historial de violencia y con historial de derecha que permanecen armados y se organizan periódicamente son los llamados Lightfoot Militia y los Civilian Defense Force. Además, deben agregarse los movimientos de derecha callejeros, los que se mueven por todo el país. Estos son grupos de gran tamaño que actúan cerca de las ciudades más importantes. Los más peligrosos son Proud Boys y Boogaloo Boys, muy violentos y peligrosos. Grupos realmente cargados de sadismo, que no se paran ante nada. Como una consecuencia de la polarización política y la desinformación, se distinguen las siguientes conductas y disposiciones sociopolíticas en este momento.
Por una parte, la aceptación de la violencia política la asume aproximadamente un 20% de la población norteamericana adulta, según un estudio realizado por el Chicago Project on Security and Threat. Un quinto de la población adulta considera que el uso de la violencia podría justificarse para proteger lo que perciben como una democracia amenazada. La difusión de teorías conspirativas está en la base del aumento de la disposición hacia la violencia. Se incrementa la violencia en la medida que se difunden informaciones sobre fraude electoral, por supuesto. Por ejemplo, y más aún cuando son promovidas por figuras políticas y medios de comunicación con buena llegada hacia el público, relacionados o muy cercanos a los sectores más radicales. Bueno, nosotros no tenemos sino que recordar lo que ha pasado en los últimos 20, 25 años, sobre todo en los últimos 22 años, con las grandes mortandades, con las agresiones a mítines políticos y a no mítines también, quema de personas incluso. Bueno, y en esto tengo que mencionar a los grupos de ultraderecha también, comandados por Capriles y todos los López, Leopoldo López y todo esto. ¿Verdad que se identifica bastante con esto que estoy mencionando? Porque se promueven figuras políticas, pero a base de ejercer la violencia. Una conducta social inducida que no podemos obviar es la derivada de la retórica anti-inmigrante. Ahora vuelvo a los Estados Unidos. El Southern Poverty Law Center señaló que la retórica anti-inmigrante es una de las más radicales y populares. También, sobre todo en los Estados Unidos, en la extrema derecha. En el año 2023, los grupos anti-inmigrantes activos se incrementaron exageradamente. Estamos hablando de hace un año. De un grupo que había, ahora hay 18 grupos, según la organización. Bueno, cuando uno habla de la violencia anti-inmigrante, por lo menos los que nacimos un poco más allá, recordamos que realmente los elementos políticos, los momentos de quiebre sociopolítico en los países generan, yo no podría decir regularmente, pero se dan fenómenos de anti-inmigrantes. Yo recuerdo mucho, estaba muy joven por supuesto, en el año 58, cuando cae la dictadura de Pérez Jiménez, que comenzamos un proceso de democracia representativa, recuerdo mucho que se dieron algunos actos de violencia anti-inmigrante, que el Estado del momento supo contener con muchísima rapidez. Yo creo que eso no llegó a durar una semana. Quedó a lo mejor el pálpito allí, quedó como una sombra, diríamos, de conducta anti-inmigrante, pero en este caso la justificación que por lo menos los analistas del momento dieron fue, primero, porque con el gobierno de Pérez Jiménez se beneficiaron económicamente algunos grupos económicos, italianos, portugueses, los italianos en la construcción básicamente, en la apropiación de tierras, y los portugueses, bueno, en el área de la comercialización, no sé si recuerden exactamente, y el campo de la agricultura, pero con menos intensidad que el caso de los italianos. De los españoles casi no hubo implicaciones sobre este caso. Lo importante es que se dio. Además, hubo presencia, pero por supuesto podría decir que contable con las dos manos, a lo mejor, no con una sola, pero con dos. Hubo presencia de extranjeros en la policía política de Pérez Jiménez. Muy poco, pero hubo presencia. Incluso tengo conciencia de la presencia de un torturador que era italiano. Es posible que todas estas cosas hayan fluido de alguna manera, hayan corrido y se generó esa reacción, pero inmediatamente
no solo por la acción del gobierno, sino por la naturaleza, yo creo, del venezolano. No padecemos de ese mal, ¿no? Y rápidamente, eso yo diría que en menos de una semana, yo por supuesto estaba muy joven, pero sí pude observar que fue una operación que se liquidó rápidamente, se acabó con la anti-inmigración. Bueno, regresando entonces al tema que nos ocupa, al tema central que nos convoca hoy, los resultados electorales, podemos afirmar que sobre esos resultados, que colocan a Trump en la Casa Blanca por segunda vez, pero ahora dotado de amplios poderes, casi omnívodo, diría yo. Gana la presidencia en los colegios electorales, donde logró colocar 312 votos contra 226 de Harris. También la elección en el voto popular, donde obtuvo más de 75 millones de votos, estamos hablando del 50.9% del total, y casi 5 millones más que su contrincante. Además cuenta con mayoría en el Senado, casi la mayoría en la Cámara de Representantes y 6 de los 9 votos de la Corte Suprema, que por supuesto ya se puso en modo diligente para cerrar las 34 causas pendientes que pesan sobre Donald Trump. Pudiéramos decir 34 causas pendientes que pesaban sobre Donald Trump. Es decir, con estos resultados, la opción de Donald Trump hizo lo que llamamos en criollo caída y mesa limpia frente a Harris. Bueno, son 34 causas que tiene pendiente Donald Trump. Yo lo traía aquí, pero no tenemos la posibilidad y yo no tomé la precaución de ponerlo traía las cifras en el sentido de las causas que pesan sobre Trump, ¿no? Son 34, pero resaltan algunas allí. Prácticamente robo y posesión después de salir de la presidencia de unos documentos, son 36 cajas de documentos que no debieron salir de la Casa Blanca y sin embargo él los mantuvo en su casa de habitación. ¿Cómo es que se llama el sitio donde vive Trump? Recuérdame. El Lago. Bueno, allí mantenía él esos documentos. Por eso está siendo enjuiciado, o iba a ser enjuiciado. Está, por supuesto, las denuncias que hizo una prostituta. Ya él pagó eso, ya lo pagó, no sé cuántos cientos de miles de dólares le costó. Es decir, hay 34 denuncias contra Donald Trump, 34 causas. Bueno, la derrota de Kamala Harris ha sido rotunda, realmente. Y le han dado con todo, como decimos aquí. Víctima, probablemente, de un odio infundido por los grupos dominantes de esa sociedad. Una sociedad ganada en este momento por las altas tensiones a las que me refería inicialmente. Pero tal vez lo más definitivo de esa derrota, debemos anotar el tremendo desencanto con el manejo de la economía durante la administración demócrata en manos de Biden. En particular, la elevada inflación que se presentó desde 2022 y además el aumento de las tasas de interés. Además a ello se agrega que Harris contó con apenas 3 meses de campaña. Para su campaña 3 meses en los Estados Unidos es prácticamente nada. Y sobre todo si comparamos con el tiempo que empleó Donald Trump. Prácticamente 4 años estuvo en campaña electoral, incluyendo 2 intentos de homicidio. Entonces, por supuesto que esa campaña estuvo también con un plomo en el ala, como dije inicialmente, porque el carcamal de Biden, aunque perdía los pasos y se perdía muchas veces, se le iban los tiempos, alargó demasiado su renuncia. Su renuncia a la candidatura debió ser hace un año por lo menos.
cortísima campaña de Kamala frente a prácticamente 4 años de campaña ininterrumpida, como le decía, de Donald Trump. Con el triunfo de Donald Trump, con el control asegurado por su partido en el Senado, con las grandes posibilidades de retener la mayoría en la Cámara de Representantes, se puede uno imaginar cuáles serán las características del ejercicio del poder que se va a imponer con este caballero. Para la gente de a pie, los trabajadores, estudiantes, amas de casa, en fin, para el pueblo, para la gente, el panorama es difícil, por no decir sombrío. No se trata de catastrofismo, ni de preanuncios de malos augurios. Se trata de lanzar un poco la mirada, las miradas previsivas sobre la alta posibilidad de un capitalismo más corrupto y más salvaje aún del que se practica en los Estados Unidos. Un capitalismo más duro para ese pueblo, promovido y estimulado por el magnate Donald Trump. De acuerdo a su conducta política habitual, me sorprendería muchísimo si me equivoco en torno a las nuevas decisiones políticas relativas a los derechos laborales, al combate a la pobreza, a las luchas por la igualdad, la educación, la salud y los indicadores de bienestar en general. El tratamiento de temas más allá de lo económico, como es el caso de los afrodescendientes, las mujeres, los pueblos nativos, los inmigrantes y otras minorías, supongo que se disminuyen sus derechos, que en realidad no son muchos los derechos que tienen estos grupos, pero como minorías deberían ser respetadas. Como minorías ya han probado la pérdida de derechos, que saben y prueban a diario la desprotección, la ojeriza, el asco y el rencor contra esos grupos. Intuimos las consecuencias del achicamiento del Estado, porque es uno de los términos que ha planteado Donald Trump. Podemos intuir ese achicamiento, ese empequeñecimiento, esa reducción de lo que puede ser el Estado como repartidor de beneficios. En fin, podemos esperar medidas económicas y de cualquier otra índole que favorecen a quienes acaparan la riqueza, el conocido y famoso 1% del país, donde se agrupan, por supuesto, en ese 1% aquellos propietarios de fortunas 1.000 millonarias, realmente 1.000 millonarias, de 2.000 millones, 3.000 millones de dólares en los bancos. En otras palabras, podemos esperar la instalación de una plutocracia fascista al estilo Trump, por supuesto, elevando el poder y la riqueza de los grandes contratistas de todo tipo, pero sobre todo los contratistas militares. Si no, vean lo que está ocurriendo en el mundo. Vean lo que ocurre en Ucrania, aunque Trump, precisamente, una de sus ofertas es acabar con la guerra en Ucrania. Pero por una sencilla razón, la guerra con Ucrania está siendo sostenida por los Estados Unidos. Todo el armamento y todo el equipo que se mueve allí está sostenido no solo por la Unión Europea, por los Estados Unidos fundamentalmente. Entonces esa es una razón buena, diríamos, buena razón política para un magnate y para un hombre de la economía como Donald Trump. Por tales razones no creo que cambie el tema de las sanciones, porque las sanciones, las llamadas medidas coercitivas unilaterales, las sanciones simplemente son un arma política. ¿De qué se habla cuando mencionamos las sanciones? Repito, las medidas coercitivas unilaterales. Se habla del amplio abanico de castigos económicos que dispone Estados Unidos para someter a quien le plazca. Confiscaciones de propiedades, congelación de cuentas bancarias,
prohibición de entradas al territorio norteamericano, inhabilitación de visas, imposibilidad de ejecutar pagos imprescindibles para el desarrollo y el ritmo necesario de la economía. Cuando tenemos a un mundo globalizado, con un sistema financiero íntimamente conectado a Estados Unidos, el tema entonces no es nada sencillo para los países que sufren sanciones. Esta es sin duda una herramienta de sojuzgamiento de tal naturaleza que cualquier país o persona puede terminar padeciéndola, y por las más variadas y caprichosas causas. Con toda razón, algunos analistas consideran que las sanciones económicas son un arma política porque son una manera de imponer o seguir la guerra, pero por otros medios. Lo que se busca con la aplicación de las medidas coercitivas unilaterales, con las sanciones, entre otras cosas, es desmovilizar, desestabilizar y privar de apoyo popular a dirigentes y sectores políticos y a países, como es el caso de Venezuela, a personalidades con liderazgo concreto. Se trata de utilizar la vía de la asfixia económica como forma de sometimiento, sin recurrir a las armas. Es una nueva forma de destrucción, sin duda, pero los fines políticos son los mismos, una nueva forma de destrucción. En los primeros 2 años de la administración de Donald Trump, más de 1.600 personas y entidades fueron objeto de sanciones por parte de Estados Unidos. Estamos hablando de los 2 primeros años, pero eso se prolongó, desde luego. Es muy difícil que pase una semana sin que el gobierno de los Estados Unidos, estoy hablando del actual, ahora, amplíe su lista punitiva internacional. Es un goteo permanente. Así lo impuso Donald Trump desde entonces. El objetivo principal, y podemos decir que el número 1 en Latinoamérica, y particularmente por el énfasis impuesto por Donald Trump, es y ha sido Venezuela. La agresividad y asfixia son tan dañinas que el propio Servicio de Investigación del Congreso de los Estados Unidos ha reconocido en más de una ocasión que tal agresividad puede complicar la situación humanitaria de un país al incrementar de forma tan brutal y arbitraria el costo de los alimentos, el costo de la medicina, y etcétera, etcétera. Sobre todo en tiempos de Trump, en relación a Venezuela, es importante señalarlo. Esta situación y las proyecciones previsibles han cambiado notablemente en el caso de Venezuela, debido a las políticas económicas adelantadas por el gobierno bolivariano, sobre todo en los términos de producción alimentaria y de otros rubros. En todo caso, las llamadas sanciones constituyen crímenes de lesa humanidad, según lo dispuesto por el artículo 7 del Estatuto de Roma de la Corte Penal Internacional. La lógica en política internacional y por las razones humanas es que esa Corte debería realizar la correspondiente investigación y procediera en consecuencia. Pero dado el carácter sumiso y obediente de esa Corte al poder yanqui, es imposible esperar una acción de ese tipo. Es preciso entender entonces que no solo existe un orden mundial, jurídico, horizontal, regido por la Carta de las Naciones Unidas y los principios de igualdad soberana, sino también existe un orden mundial vertical que refleja e impone la jerarquía de un sistema geopolítico que establece la posición dominante, en este caso de los Estados Unidos, respecto a otros en función del poder militar y el poder económico que ostenta. Ese orden mundial vertical
y expoliador, rapaz y maleante, se formaliza en la política exterior que desarrolla Estados Unidos, pero sobre todo los factores reales de poder que operan en el campo político de esa superpotencia. En otros términos, el poder del llamado gobierno permanente, pónganle comillas, gobierno permanente de los Estados Unidos, no radica solamente en el control de la Casa Blanca y en la administración federal. Estoy regresando un poco a las primeras palabras de esta charla. Son muchos los llamados lobbies norteamericanos que operan en sus procesos legislativos. Diversos planes, con crisis o sin ella, son concebidos e impuestos al Congreso por quienes habitualmente resultan sus principales beneficiarios, generalmente senadores y representantes responsables de supervisar la economía en ese país. Es bien conocido el caudal de millones de dólares que se mueven por estas jugadas desde las principales empresas empaquetadas en Wall Street. La primera vez que resultó electo Donald Trump, mucha gente lo consideró como un golpe de suerte, un error garrafal con las consecuencias, pero al fin y al cabo un lamentable error. Pero el tema es que Estados Unidos lo ha elegido por segunda vez, pero lo ha elegido con una diferencia considerable frente a su oponente. Esa victoria es el peor de los escenarios porque se trata de un candidato que es mentiroso crónico, que está cargado de muchísimos delitos que ya no serán más investigados. Trump intentó además revertir los resultados de la última elección y desató una turba violenta en el Capitolio de la Nación. Un candidato que llama a los Estados Unidos un basurero para el mundo, un político que amenaza constantemente a sus enemigos políticos. Con esto de un basurero para el mundo, con esto Trump, que identifica a su país en un estado de irritación, por supuesto, como un basurero para el mundo, está aludiendo a los migrantes. Por eso se centra tanto, su óptica está montada realmente contra los inmigrantes. Veremos qué va a pasar allí. A final de cuentas, toda la retórica encendida que utiliza Trump sobre supuestas hordas de inmigrantes invasores, su postura machista frente a una oponente femenina, como era el caso, y sus promesas de combatir la inflación resonaron esta vez con mayor fuerza en el electorado, con todas las advertencias sobre sus deficiencias como persona, como líder y como aspirante a presidente. Este segundo gobierno de Donald Trump no augura lechos tranquilos, ni mucho menos lechos de rosas para Venezuela. Es muy posible que se planteen políticas más agresivas contra la economía venezolana. Esta nueva elección de Trump nos plantea como venezolanos una evaluación fundamentalmente en función de las medidas coercitivas unilaterales o sanciones. Por esa razón dediqué parte importante de esta intervención a ese tema de las medidas coercitivas. Un tema clave es el que se plantea si Trump abre el portón para un alivio de las sanciones, que a su vez abra camino para la recuperación económica del país, o si al contrario, su mandato va a significar nuevas sanciones. Como hemos expuesto, su primer mandato se caracterizó por imponer un régimen de medidas coercitivas, de sanciones económicas y políticas para derrocar el gobierno. Incluso, con ese mismo objetivo, adoptó la triste e infamante política de creer y apoyar descaradamente y con creces, con bastante dinero, un gobierno interino,
Además, rompió relaciones diplomáticas y amenazó militarmente a Venezuela. Hubo una amenaza directa de Donald Trump a Venezuela. Hasta eso vociferó este candidato. Los ataques continuaron y hasta en la campaña electoral que acaba de concluir, utilizó la migración venezolana como propaganda inescrupulosa, identificando a los venezolanos como parte de bandas criminales y como una amenaza para la seguridad interna de los Estados Unidos. En esto ha jugado un papel destacadísimo el ciudadano Marco Rubio, que no tiene nada que ver con Marco ni nada que ver conmigo, pero es un verdadero patán. Corre el rumor por allí en las últimas horas de que ha sido nombrado como secretario de Estado. Hoy me dijeron que no es seguro, que eso está en veremos todavía. En todo caso, es una ficha importante de Donald Trump. Debe ser por lo malsano, por lo hiriente, y por lo bandido que es Marco Rubio. A mi juicio, la política de Trump hacia Venezuela mantendrá el rumbo que ha marcado hasta ahora. Sus objetivos están y estarán insertos en la doctrina Monroe, que se ha constituido desde su formulación en la base de la geopolítica hacia Latinoamérica. Como se sabe, el núcleo de esa doctrina es que los países de este hemisferio deben estar subordinados a los intereses de los Estados Unidos. El futuro próximo nos irá marcando pautas que nos permitirán o que nos permitan avisar con mayor claridad el rumbo de la política trumpista, el rumbo de la política de este personaje, el rumbo que tome en relación a Venezuela. Como reza el dicho popular, amanecerá y veremos, pero entre tanto, nosotros continuaremos atendiendo el poder de las mayorías de nuestro país, atendiendo el plan de las 7 T, las 7 transformaciones, y con la sabiduría popular avanzando en sintonía y alianza con los poderes agrupados en los BRICS, avanzando en la construcción de un nuevo Estado cada vez más democrático, social, de justicia, participativo y protagónico. El presidente Maduro ha reiterado que el avance económico del país se realiza con esfuerzo propio, sin intervención del Fondo Monetario Internacional ni del Banco Mundial. Se mantiene la productividad y la defensa del ingreso social, sumando esfuerzos de diversos sectores productivos, de factores financieros y estableciendo los acuerdos con socios globales que promuevan la multipolaridad. Quedan muchos retos para seguir avanzando. Seguiremos avanzando. Seguiremos transitando la patria con el legado de Chávez, quien decía en el fragor de la lucha, abro comillas, estamos haciendo historia, estamos escribiendo páginas que no se borrarán más nunca de la historia venezolana. Quedarán eternamente selladas en las páginas de nuestra historia. Muchas gracias. Bueno, felicitaciones a Eduardo, quien ha compartido durante esta mañana de hoy esa mirada que nos plantea, ¿verdad? Más que un profundo análisis geopolítico, como él mismo lo dijo al principio de su intervención, las incidencias de orden geopolítico después de estas elecciones estadounidenses.
Importante resaltar que este proceso electoral, ese proceso electoral estadounidense, está mediado por poderes más allá de los resultados que se obtuvieron. Y todos hemos venido aprendiendo y nos hemos venido acercando a cómo funciona esa estructura de poder y cómo el que tiene menos apoyo, el que tiene menos votos es el que se declara y es el vencedor. En este caso, Trump, ¿verdad? El que tuvo en los votos electorales, porque uno a veces ve las cifras y las diferencias y después cae en cuenta que son otros mecanismos, pues. Y Eduardo nos hizo alusión a unas estadísticas internas que son bien importantes, ¿no? Porque lo primero que uno se pregunta es, ¿qué pasa con el pueblo estadounidense con el triunfo de Trump? O sea, eso es lo primero, a él, al interior. Y nos hizo referencia, ¿verdad?, a esa población total, a eso que se llama PEA, que es la población económicamente activa de cualquier país, y a la tasa de desempleo. Nos hizo alusión a ciertas cifras que llaman la atención. Igualmente, Eduardo resaltó un punto que para comprender todo ese proceso es como la violencia interna en Estados Unidos, cómo involucra a la política electoral, cómo esas agresiones, amenazas, atentados van contra personas en el mundo de la política, jueces, magistrados, candidatos presidenciales y presidentes, algunos con acierto y otros felizmente eliminados, sí. También hizo alusión, Eduardo, a esos diferentes grupos violentos, ¿verdad?, que se han conformado en diferentes estados vinculados a sectores radicales de la extrema derecha estadounidense, y cómo esa conformación de esos equipos nos hace como que ese paralelismo hacia esos llamados comanditos aquí que han surgido a la luz de todos estos procesos que estamos viviendo. El gran poder que tiene este señor en esta oportunidad, no obstante tener, como decía Eduardo, 34 causas pendientes, parte, digo yo, de todo ese estrategia mediática que han tenido de siempre mantenerlo a la palestra y que ha sido una campaña de 4 años prácticamente para esta victoria que él obtiene en este momento. Uno podría vincularlo muy fácilmente, ¿no?, en desventaja de la señora Harris, que tan solo contó con 3 meses de campaña, y lo que significó eso cuesta arriba para equiparar, pues. Igualmente, también lo que ha significado las medidas económicas que se pueden visualizar que van a favorecer a esa clase dominante estadounidense, la más rica, la más poderosa, y que eso pudiera ser una de sus implementaciones en lo inmediato, ¿no? Resaltó al final Eduardo lo que han sido las medidas coercitivas unilaterales, de las cuales no somos objeto solamente en nuestro país, sino muchos países en el mundo, y que se están utilizando como un arma política para someter
a quien le plazca en el momento que quiere para desestabilizar y agredir a países, estados, nación y pueblo. Es un orden mundial vertical, expoliador, rapaz, que monopoliza el poder. En ese caso, y en cuanto a lo que se refiere a nuestro país, a nuestra querida y amada patria, la República Bolivariana de Venezuela, nosotros decimos, como dice nuestro presidente Nicolás Maduro, habrá que esperar cuáles van a ser las políticas que va a implementar este señor Trump, y que nosotros no podemos contar con más nadie sino con nosotros mismos. En palabras de Nicolás, de nuestro presidente. Y quizás esa esperanza y ese último, al cerrar, Eduardo nos llama, ¿verdad?, a tomar conciencia que nuestra defensa está en la defensa de la mayoría, en la defensa del pueblo venezolano, a través de nuestro plan, las 7T, las 7 transformaciones, encaminados en una alianza hacia los BRIC para seguir fortaleciendo nuestro Estado social de derecho y de justicia. Retos para seguir avanzando que tenemos la seguridad que vamos a lograr y vamos a conseguir, como hemos vencido todos los obstáculos que se nos han presentado durante todo este proceso revolucionario. Gracias, Eduardo. Thank you.